Listo, ahí parece que empezó. Entonces vamos a comenzar con la clase de física, con el tema 1, que es caída libre. Como habíamos revisado en la última clase, de la cinemática surgen unas ecuaciones que nos permiten evaluar y conocer el movimiento de los cuerpos para distintos instantes de tiempo. Hay dos partes del movimiento que estamos estudiando y es cuando la aceleración es igual a cero, es decir, para movimiento rectilíneo uniforme, y cuando la aceleración es distinta de cero, para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Además de eso, estamos considerando movimientos en línea recta y con velocidades o con aceleraciones o variaciones de distancias uniformes. Y con, no sé, tanto velocidades, desplazamientos y aceleraciones uniformes. Entonces, esto es la parte principal de lo que vamos a revisar. ¿Por qué es importante saber qué es uniforme? Porque en este caso nos permite aplicar las ecuaciones que ya revisamos anteriormente. Vamos a escribirlas para el primer caso, para MRU. Para MRU tenemos entonces que la distancia se calcula como la velocidad por el tiempo y que la velocidad es igual a la variación del desplazamiento sobre el tiempo. Son las principales que uno generalmente utiliza en lo que es MRU. ¿Alguien ha dicho algo? No. En este caso, lo que pasa en MRU es que no tenemos aceleración. Entonces recurrimos a este primer argumento y es que la aceleración para MRU es cero. Nos pasamos a MRUA y en este caso, en ambos casos consideramos movimientos en línea recta y con variaciones tanto de desplazamientos como de velocidad, pues uniforme. Pero en MRUA agregamos ya lo que es la aceleración, pero es una aceleración uniforme. Es decir, que ese valor de aceleración es igual en cada instante de tiempo. O la variación, la cantidad que cambia es igual. Entonces, ¿qué ecuaciones aparecen para MRUA? Que la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la variación de la distancia. Tenemos otra que era la posición final, es igual a la posición inicial más el promedio de las velocidades por el tiempo. Hasta ahí llevamos tres. Y otra ecuación que es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Hasta ahí tenemos cuatro ecuaciones fundamentales que nos permitirán calcular o calcular alguna de las variables que hacen parte de la cinemática. Entonces, ¿qué variables podemos calcular con esto? Pues podemos determinar la posición en función del tiempo, podemos determinar la velocidad en función del tiempo, podemos determinar la aceleración en función del tiempo y también podemos calcular el tiempo para algún movimiento en particular. ¿Hasta ahí todo claro con respecto a las ecuaciones de la cinemática? Perfecto. Entonces vamos a arrancar con un ejercicio bastante sencillo y es con la caída libre. Entonces, bueno, antes de eso, antes de introducir lo que es la caída libre, me interesa aclarar un puntico y es sistema de referencia. Entonces, vamos a revisar lo que es el sistema de referencia.
Entonces, ¿qué entienden ustedes por sistema de referencia? Pueden escribir por ahí en el chat o el que quiera, pues enciende el micrófono para ubicarnos ya en la parte real de la física. Sistemas de medida, dice Mateo. ¿Alguien dice algo diferente? Miremos a ver. Mateo va bien por ese lado. Sistemas de medidas. ¿Qué más? Bueno, nada, puntos de vista, ok. Ok. Entonces, ¿dónde se posiciona? Entonces, el sistema de referencia generalmente es, digamos, es la estructura matemática que vamos a utilizar para realizar las mediciones. En nuestro caso, generalmente utilizamos el sistema de referencia coordenado. Además de eso, lo que vamos a utilizar es, digamos, digamos, en este caso, el sistema de referencia nos ayuda también a realizar las mediciones. ¿Qué pasa con la física? La física dice que cuando realizamos la medición, no importa dónde nos ubiquemos, los resultados deben ser iguales. Es decir, que es invariante ante los sistemas de referencia. Eso pasa en la física clásica. Ya en otras partes de la física ya eso no sucede. Entonces, eh, vamos a realizar un ejemplo clásico y tratamos ahí de verlo de manera intuitiva. Si tenemos nuestro sistema, este de acá, vamos a considerar que esto es un edificio. Por aquí hay unas ventanas. Y esto por aquí es la calle, por acá hay un poste de luz. Eh, lo que vamos a hacer es, si tenemos ubicada una pelota a esta altura, que es una altura, y la ubicamos acá, es una altura H mayúscula, y tenemos nuestra pelotica, que la pelota tiene como característica una masa M, tiene una posición inicial que va a ser Y sub 0, o perdón, coloquemos P sub 0 para generalizar, va a tener una posición inicial, estará actuando la gravedad también hacia la pelota, tendrá una velocidad inicial y ya, sería lo principal. Entonces, la masa que ya es propia de la parte de la pelota, la posición inicial, que va a depender mucho de lo que vamos a hacer a continuación. Podemos hacer varias cosas para calcular nuestro problema y es, si nos piden calcular cuánto tiempo demora la pelota en caer, generalmente lo que vamos a hacer es de manera intuitiva, es decir, bueno, ¿qué pasa si nos ubicamos nuestro sistema de referencia en la parte baja? ¿Qué va a hacer nuestro sistema de referencia? Va a ser la persona, o va a ser como si estuviéramos una personita que va a estar midiendo, va a tener un aparato, va a empezar a medir con qué tiempo empieza a caer la pelota. Entonces, esta persona que va a estar ubicada en nuestro sistema de referencia es la que va a tomar los datos de la pelota cuando llegue a este punto bajo, ¿sí? ¿Qué datos va a tomar? Pues va a tomar el tiempo, la velocidad final con la que cayó y ya, solamente eso, porque la masa, considerando de que no cambia, pues será igual y la posición pues va a cambiar ya en ese caso. Podemos ubicar nuestro sistema de referencia en esta posición. Podemos también ubicar nuestro sistema de referencia también en la pelota, ¿sí? Podemos hacer que la pelota se mueva con nuestro sistema de referencia y podemos ubicar nuestro sistema de referencia donde nosotros queramos. Ahora, ¿qué dice la física? Que toda medición que hagamos debe dar el mismo resultado, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ok, alguien dijo que era para mil magnitudes, pensó que era coordenadas. Ok, hasta ahí vamos. Sí, ahí, digamos, igual poco a poco vamos aclarando más o menos de qué estamos hablando. Resolvamos esto. Ahora empecemos a darle valores a nuestro problema y es, consideremos que la altura son 100 metros. Ahora, vamos a tomar entonces
nuestro sistema tal cual, como el plano cartesiano, X y Y, ¿sí? Perdón, esto parece un 8, esto es Y. Entonces, nuestro sistema que tomamos es XY y miremos acá que podemos cambiar. Tenemos H, cambiamos esta H a una H minúscula. Tenemos nuestra H minúscula que es la altura. ¿Qué vamos a hacer adicional a esto? Y es, bueno, ya ubicamos nuestra masa, ahora debemos empezar a caracterizarla y a darle condiciones. ¿Qué condiciones le vamos a dar? Que tiene una masa M, podemos decir 2 kilogramos. Como estamos hablando de caída libre, es decir, no le vamos a aplicar ninguna fuerza, por tanto la velocidad inicial va a ser cero, ¿sí? Porque estamos tratando de un problema de caída libre. Cuando hablemos de algo, lanzamiento vertical o lanzamiento más que todo vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es que ya le estamos inyectando alguna fuerza y con la fuerza en sí ya estamos aplicando un cambio de momento o de velocidad. Para caída libre, la velocidad inicial siempre va. Sí, alguien habló por acá, miremos. Sí, ¿ibas a preguntar algo? Profe, la velocidad inicial, por ejemplo, en el coso que nos está dando, eh, cuando no nos lo piden, siempre va a ser cero. Sí, si estamos hablando de caída libre, tiene que ser cero. Ok, gracias. ¿Cómo lo podrían entender ustedes? Digamos, si están sentados, hagan de cuenta que sujetan un esfero, lo sujetan a cierta altura, puede ser 1 metro, y lo dejan caer simplemente. En ese momento ustedes no le están aplicando ninguna fuerza, simplemente lo sujetan y lo dejan caer. A esa situación pues, es lo que le conocemos en física como caída libre. ¿Sí? Repetir la explicación de por qué es seno. Seno. Eso es de la clase pasada, ¿verdad? Sí, lo de seno creo que eso era de la clase pasada, si no estoy mal. Sí, cuando estamos hablando de caída libre, la velocidad inicial es cero, porque al sistema no le estamos inyectando ninguna fuerza, ¿sí? O no le estamos aplicando nada, simplemente lo dejamos caer. Lo sujetamos, lo elevamos a cierta altura y lo dejamos caer, ¿sí? Entonces, continuamos con nuestro problema. No entiendo la pregunta, lo del seno. Creo que es de la clase. Ok, bueno, si algo me escriben, yo pues estoy pendiente. Ahora, bueno, estamos aquí dándole propiedades a nuestro problema. Le dimos un valor de masa a nuestra pelota, le dimos una velocidad inicial que es cero. Eh, Generalmente, digamos, para los problemas de caída libre puede ser que la velocidad inicial es cero. Sujetamos algo y lo dejamos caer. ¿Qué más podemos hacer con esto? El valor de altura, o sea, la posición inicial, será igual a 100 metros. ¿Por qué? Porque como estamos situando nuestro sistema en el eje Y, es decir, aquí será 100 y es donde estamos posicionando nuestra pelota. La elevamos 100 metros y la dejamos caer. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos piden? Entonces nos piden calcular la velocidad final. Velocidad final. Y nos dan, pues además de estos datos, también nos dan que la gravedad es igual a 10 metros por segundos al cuadrado. Redondeamos así a 10 para hacer los cálculos más rápido. ¿Sí? Ahora, alguno me dice, eh, bueno, antes de eso vamos a utilizar la siguiente ecuación. De las que tenemos acá,
Una que incluye todo lo que nos dan es esta, la primera. ¿Por qué? Porque incluye posición inicial, velocidad inicial y también incluye pues la aceleración. ¿Qué creen que nos hace falta? ¿Qué variable hace falta de lo que ven en la ecuación? Tiempo. El tiempo, exactamente. ¿Lo podemos calcular de alguna otra manera el tiempo? Despejando. Sí, pero ¿en qué ecuación? Vamos a revisar en qué ecuación podemos despejar. X y, por Según T. los valores, sí, según los valores que tenemos acá, miremos dónde podemos sacar el tiempo. Miremos a ver. Ah, bueno, sí. ¿De qué ecuación habían dicho? X igual a B por T. Ok, pero ¿cuál es el problema de esa ecuación? Esa ecuación tiene un problema y es que esa ecuación se aplica para movimientos sin aceleración. Acá tenemos aceleración. ¿Quién está aplicando la aceleración? Pues la gravedad está acelerando el cuerpo. A medida que va cayendo, lo acelera más, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar lo mismo, estas ecuaciones, simplemente que vamos a cambiar nuestro eje coordenado en el cual vamos a medir. Ya no va a ser X, sino que va a ser Y. ¿Y eso cómo va a quedar? Va a quedar entonces Y de T es igual a Y sub 0 más B sub 0 en Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la misma ecuación, solamente que la otra la estamos midiendo acá en X. Y esta la vamos a empezar a medir acá en Y. ¿Sí? Que es la coordenada en la cual nos interesa calcular. ¿Qué podemos eliminar de entrada? Y es que como la velocidad inicial es 0, pues esta cantidad de acá se nos hace 0. ¿Sí? O sea que con eso ya simplificamos bastante nuestro problema y es que y de t es igual a y sub 0 más un medio de, en este caso de aceleración, como es la gravedad la que está acelerando, sería g por t al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué más debemos hacer para calcular esto? ¿Hay algo que estamos omitiendo, creen ustedes? Despejar el tiempo, ¿ok? ¿Qué pasa con la física newtoniana? Y es que la física newtoniana es una física vectorial, ¿sí? Es decir, todas las cantidades que estamos trabajando son vectores. Entonces, va a depender mucho de nuestro sistema de referencia. Entonces, si ubicamos la gravedad como un vector que está apuntando hacia abajo de esta manera, o más que todo, bueno, aparte de la gravedad, cuando ubicamos el peso, si vamos a revisar antes de continuar, vamos a revisar el peso de la pelota, ¿sí? Déjenme ver si lo podemos ubicar más cerca. Ahí creo que sí. Vamos a revisar lo que es el peso de la pelota, ¿sí? ¿Cómo está determinado? Pues como masa por gravedad, ¿sí? ¿Qué pasa? Y es que cuando vemos la gravedad como un vector que está actuando, va a depender mucho del sistema de referencia que estemos utilizando. En nuestro caso estamos utilizando X, Y por acá, hacia abajo quedaría menos Y, acá quedaría menos X. Por tanto, cuando digamos, esto va a ser el peso, déjenme ubicar por acá el puntero, entonces esto va a ser el peso, que generalmente uno lo escribe como un W, entonces W, que es un vector, que es el peso, va a tener componente en X, va a tener una componente en X y va a tener una componente en el eje Y. ¿A
qué nos lleva esto? Es que la componente del peso en el eje X es igual a 0. Entonces tendríamos simplemente una componente en el eje Y del peso. Entonces recuerden, eso es una componente, la componente es un escalar y el peso, la cantidad total, es un vector, ¿sí? Las componentes son escalares y la cantidad como tal es un vector. Ahora, como está apuntando, si se dan cuenta, está apuntando hacia abajo y está ubicada en el eje menos Y, tendríamos entonces 0 en X y menos mg en el eje Y. Por tanto, la aceleración en este caso tendría un valor, como la masa es positiva para todo número, la gravedad estaría con un valor negativo, ¿sí? Que estaría, digamos, acelerando el cuerpo. Por tanto, acá en nuestra ecuación ese valor va a cambiar, ya no va a ser más, digamos, más g por t, que dijimos más o menos, sino que va a ser menos g, menos un medio de g por t al cuadrado, menos un medio de g por t cuadrado. Algo también que nos hace falta es que ya tenemos la posición inicial, que es 100, que es la parte alta de acá, pero cuando la pelota empieza a caer y llega a la parte más baja, pues y se hace 0. O sea que y final es igual a 0. Cuando la pelota toca la superficie, pues y final se hace 0. En base a nuestro sistema de referencia. ¿Claro hasta ahí? Transposición de términos. Uy, no entendí esa parte. ¿Más o menos claro hasta ahí o paila? Uy, creo que no. Bueno, que sí, unos que sí, otros que no. Miremos a ver. Uy, la mayoría parece que no entendió. No entendieron. Muy complicado, sí. Es que esto viene, es que ese ha sido un problema siempre cuando uno explica cinemática. Es que necesita uno introducir lo que son los vectores. Ok. Ok, ahorita entraron. No entendió el uso de la ecuación. Denme un minuto, busco una forma a ver si consigo algo más sencillo de hacerlos entender. ¿Cómo podríamos ver ese cambio de la gravedad, digamos? Respondan todos en el chat, con un sí o con no. ¿Cómo se siente? ¿Entienden un vector? ¿Saben escribir un vector? Bueno, ¿sí o no? O con la manito arriba, como sea. Ok, hasta ahí dicen que sí, que no, mazo. No. Vamos. Y eso, parte de eso lo vimos en una clase pasada, algo de vectores. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un paréntesis. ¿Para qué? Para explicar esto. ¿En qué va a consistir el paréntesis? En revisar cómo escribir un vector, que lo hicimos también en la otra clase. Entonces, ¿cómo escribir un vector? Vamos a hacer un paréntesis. Si alguno tiene una pregunta y quiere encender el micrófono, lo puede hacer. Entonces, ¿cómo escribir un vector? ¿Sí? Vamos a tomar nuestro vector A, lo cual, según la definición, dice que se compone de la norma y un ángulo de inclinación. Tomemos θ porque la gente se confunde mucho con el φ. Y un ángulo θ. ¿Para qué sirve A? Eso es magnitud. Eso es la magnitud. Y el θ, que es el ángulo, nos indica la dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene por general un vector? Pues una magnitud
y una dirección. Ahora, si utilizamos el plano cartesiano, podemos escribir un vector usando componentes. Entonces vamos a usar componentes para escribir un vector. Y esto es muy semejante a ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces, déjenme ver si puedo copiar un plano cartesiano de por acá de internet. Plano cartesiano. Para no escribir tantos puntos. A ver si encuentro algo que esté interesante. Ah, bueno, por aquí hay algo interesante. Sí, creo que este me sirve. Ok, tenemos el siguiente plano cartesiano. Entonces, como ven, tenemos un plano cartesiano ya que me rodea de internet. Tenemos el eje X, tenemos menos X. Aquí tenemos el origen del plano cartesiano, que esto es 0, 0. Es decir, 0 en X, 0 en Y. Si yo quiero ubicar puntos en el plano cartesiano, por ejemplo, yo quiero ubicar el punto A, 2, 2, entonces, este va a ser la cantidad de unidades que yo debo correr en el eje X y este va a ser la cantidad de unidades que yo debo correr en el eje Y. Para ubicar ese punto A, 2, 2, pues, ¿qué debo hacer? Yo me ubico acá, busco el 2 y en el eje X me ubico en el 2 y en el eje Y me ubico en el 2. Y esto me va a dar el punto A, que es 2, 2. ¿Sí? Entonces, este puntico será el punto A. Esto de acá. Ahora, si yo quiero ubicar el punto B, que sea 9, 9, 9, pues ubico 9, 9 números o 9 pasos en el eje X y subo 9 pasos en el eje Y. Y con eso, pues ubico mi punto B, que está formado por las coordenadas 9, 9. En sí, ¿qué son las coordenadas? Pues son la distancia que hay desde el origen hasta el punto que corresponde al eje X y lo mismo para el eje Y. ¿Qué pasa con los vectores? Es que los podemos escribir de esta manera. Digamos, para este caso lo que haríamos es tomar siempre el punto de origen, el mismo del sistema de referencia, que es el mismo del plano cartesiano. Entonces, no sé si querían copiar esto. Bueno, yo aquí lo borré. Ok, bueno, ahí continuamos. ¿Alguna cosa como les menciono? Si algo, pues me avisan. Yo paro y revisamos nuevamente. Vamos hasta acá, entonces tenemos cómo ubicar un punto. Voy a borrar esto acá. Y ahora vamos a ubicar un vector. Entonces, es prácticamente hacer lo mismo. Si yo digo, yo tengo el vector A, que tiene componente AX y tiene una componente AY. Esto simplemente es un nombre. Entonces, la componente en X será el número de pasos en el eje X y la componente en Y será el número de pasos en el eje Y. ¿Sí? Entonces, ahora le dicen a ustedes, bueno, ubiquen el vector que tiene 10, creo que es mucho, bueno, 10 pasos en X y 5 pasos en Y. ¿Qué hacen ustedes? Pues como ya saben que esto es AX, la componente en X de A, y esto es la componente en Y, ¿qué debo hacer? Simplemente contar pasos. Entonces voy contando pasos. En el eje X cuento 10 pasos.
hasta acá, y en el eje Y cuento 5 pasos, que son estos de acá, ¿sí? Ahora, ¿qué punto debo ubicar? Ya en este caso, pues la pareja coordenada me da acá, me da 10 en X, 5 en Y. Una vez ubicado ese punto, pues tomo mi vector y lo proyecto desde el origen hasta ese punto, ¿sí? Ya en ese caso, pues tendríamos un vector con componente en X y componente en Y. ¿Cuál es la componente en X? Pues vale 10 y la componente en Y vale 5, ¿sí? Ahora, esta es la forma, ¿cómo es que se llama esta forma de ver un vector? Creo que es, no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero es la forma más básica de ubicar un vector. No sé si es la forma cartesiana o ya les comento cómo se llama. Eh, ok, miremos cómo es que se llama esto. Ah, bueno, la primera, por componentes. Sí. Esa es la forma básica que es por componentes. Y la otra, entonces, esta forma, la que tenemos acá, se llama por componentes. Ese color no se ve tan bien. Entonces, esta forma se llama por componentes y la forma de acá es la forma polar. ¿Podemos pasar de una a la otra? Pues sí, eso es muy sencillo. Y es que, ¿cómo pasamos este vector que está en la forma por componentes a la forma polar? Entonces, pasar a la forma polar. ¿Hasta ahí claro? Analiticidad, la que dan las coordenadas, ok. Bueno, hasta ahí más o menos. Bueno, eso me alegra que vayan bien. Ok, bueno, regálame un segundito. Quiero cargar mi teléfono. Hasta ahí claro, sí. Entonces, ahora vamos a pasar. Entonces, es como la coordenada final de X y Y en la forma por componentes. Uy, no entendí. Sí, digamos, por componentes es una forma bastante intuitiva de ver un vector. Pero pues también a ustedes le pueden decir que lo dibujen por, en la forma polar. Les pueden dar la longitud del vector, que es la magnitud, y les pueden dar también el ángulo de inclinación. Y pues bueno, también algunos conceptos como, no sé, al noroccidentes y todo ese tipo de cosas que uno las utiliza generalmente. El caso es que no vamos a hacer el cambio, simplemente, pues sí, es que no tenemos tiempo, entonces no podemos hacer el cambio ahorita a forma polar. Entonces, revisando ya esto, vemos que podemos, de alguna manera, ver un vector por componentes. Ahora, si yo ubico este vector, lo voy a ubicar acá, ustedes me van a ayudar a ver qué componentes tiene. Déjenme ver acá, escogamos este color, y acá escogamos el vector y vamos nivel medio. Si escogemos este vector, esta vaina quedó, esta. Si dibujamos este vector, ahora sí, en esta parte ya me ayudan ustedes, ¿qué componentes tiene? ¿Cuál es la componente en el eje X? Este va a ser mi vector B. Tiene su flechita, entonces va a tener una componente en el eje X y una en el eje Y. Ayúdenme ustedes por ahí. ¿Cuál es la componente en X? Sería en 0 en X y menos 7 en Y, exactamente. ¿Los demás? ¿Hasta ahí claro? Sí. Esperemos a ver si los demás también llevan la idea. Tienen que haber 96 manitos arriba, que hay 96. Bueno, menos, por ahí 95. Sí, sí, pregúntame.
Sí, si quieren, enciendo. Estamos mirando en la flechita verde, ¿cierto? Sí, exactamente. Ah, ok, no estoy mal. Gracias. Ok, ¿alguien más? Hasta ahí claro, ¿verdad? Bueno, entonces ese vector tiene, en el eje X tiene componente 0 y en Y tiene -7. Lo mismo pasa con la gravedad. Como estamos tomando nuestro sistema de referencia cartesiano tal cual como lo tenemos acá, como estamos ubicando la gravedad acá, esta es nuestra masa. Y la gravedad es un vectorcito que está apuntando hacia abajo, ¿sí? Ahora, la gravedad tiene dos componentes. Entonces, eh, tiene gravedad, que es un vectorcito, tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Cuál es la componente en X? Alguien me dice por ahí cuál es la componente en X. De ese vectorcito que es similar al que hicimos ahorita. 0. Los demás, ¿todo claro? ¿Hasta ahí? ¿Saben por qué es 0? Porque es muy similar al otro que hicimos, al de color verde. Bueno, hasta... Ah, pero es que es similar al... O sea, comparen simplemente los dos vectores, el rojo de la gravedad y el verde que hicimos ahorita. Bueno, por ahí están pensando. Bueno. Es lo mismo. ¿Por qué 0? Porque compara los vectores. O sea, mira este vector de acá. O sea, si tú comparas estas dos flechitas y las ubicas, es como si ubicara el de la gravedad de acá, que es este, y el verde que dibujamos ahorita, que es este de acá, que es más larguito. Bueno, pues no es B, se llama B. Pues ambos tienen 0 componentes en el eje X, si te das cuenta, 0 en X, y tienen algún valor en Y, ¿sí? O sea que, como están ubicadas en Y, pues el único valor que tendrán será en esa componente. Ok, no entendió, Nada, tampoco, pero es que es similar, digamos, bueno, ¿por qué está flotando por decirlo así? No, no importa, igual, lo puedes ubicar en cualquier punto, eh, lo ubicas en cualquier punto, es la base. El sistema de referencia no es fijo tampoco. O sea, el sistema cartesiano tú lo puedes mover, eso es invariante, eso no pasa nada. Tú puedes colocar el vector acá, tal cual, y puedes ubicar tu sistema cartesiano acá. Puedes ubicarlo acá. O sea, no pasa nada si tú haces eso. ¿Sí? Claro, es que si lo ven de esa manera, claro, ya no se vuelve intuitivo, ¿verdad? Cuando vean eso, que les dan una cantidad de esa manera, intentemos copiar acá en esta parte, nuevamente el plano, y hagamos más pequeño esto. Entonces, cuando ustedes les den una cantidad similar a la que vimos, y es que, claro, ¿por qué se les hizo fácil el primero? Porque lo ubiquen en el punto de partida que es acá, 0, 0. Cuando lo vemos de esa manera, pues podemos ya intuir de que eh, parte desde acá y llega hasta acá, hasta -5, -6, 5.5 más o menos. Y sabemos ya que la componente en Y de este vector que se va a llamar P será en X, será 0, si se dan cuenta. Acá no tiene ningún valor, acá en X es 0, tanto por la izquierda como por la derecha, o sea, o sea, en X no tiene un valor ni positivo ni negativo, pero en Y sí tiene un valor. ¿Qué valor es en Y? Pues es lo que corresponde de aquí hasta acá. ¿Por qué se confunden con lo otro? Porque lo puse en algún punto del espacio, en alguna componente. Entonces, yo puedo trasladar este mismo acá y me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, yo puedo nuevamente escribir esto que tiene 5 cuadritos y medio. Entonces, es por acá hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá, ¿sí? Si yo les ubico nuevamente este vector acá, perdón, eso quedó medio raro.
Si les ubico nuevamente el mismo vector, pero lo muevo, ya no está, el punto de partida ya no está en el origen, sino que está en otro punto diferente. Y el final también. ¿Creen que cambió? O sea, este es diferente. Es diferente al que tenemos acá. Ok, no es diferente, es el mismo vector, solamente lo moví. ¿Qué debo hacer en ese caso? Pues lo que hago, Profe, sí, dime. entonces lo que entiendo es que si no está en el punto de origen, si está por fuera del punto de origen siempre, pues va a ser cero. Pues es lo que entiendo. Digamos, si está por fuera del punto de origen, pues simplemente lo que tú haces es coges el plano cartesiano y lo mueves acá. O sea, ¿qué haces? En este caso, pues dices, bueno, pues yo necesito medir este vector, corro el origen acá, o sea, esto va a ser X, esto va a ser y ya, nuevamente, corre el sistema de referencia acá. O sea, que este va a ser el origen nuevamente y acá mido, ¿sí? O sea, no pasa nada con hacer eso. Los demás, ¿hasta ahí todo claro? Bueno, hasta ahí bien, bien, ok. Ok, bueno, van bien, están viciosos. Sí, estamos desplazando simplemente el punto de origen. Y para quitarnos eso de encima, pues lo único que hacemos es mover el plano cartesiano y colocamos el origen nuevamente en el otro origen y nos quitamos eso de encima. Ok, entonces continuamos con nuestro problema y es, digamos, ¿por qué iniciamos todo esto? Sí, será siempre cero. ¿Por qué iniciamos todo esto? Y es porque no nos quedó claro de dónde salió menos g. O sea, toda la explicación que hicimos ahorita del vector es porque no nos quedó claro de dónde es que salió esta cosita de acá. ¿Y qué pasa? Y es que como la física es vectorial, es decir, cuando uno está resolviendo un problema de física eh, general, digámoslo así, eh, les voy a explicar esta partidita, pero espero no confundirlo. Es que no sé, déjenme ver. O los confundo más o los... No, yo creo que de pronto los confundo más. Entonces, no. ¿Qué pasa? Y es que como la física es vectorial, es decir, yo estoy trabajando con vectores, por tanto, el vector posición, yo lo voy a ubicar desde esta coordenada, que va a ser, este va a ser el origen, y yo voy a ubicar el vector posición hasta la masa. Entonces, ¿quién mide la posición de algo en el espacio? En este caso es un espacio plano, dos dimensiones. Es un vector posición. Generalmente en física uno lo llama R. Entonces, el que mide los cambios de posición es un vector R. Ese vector R, ¿qué componentes tiene? Entonces, el vector R tiene eh, una componente en X y una componente en Y. Para nuestro caso, como es un elemento ya de caída libre, pues la componente en X, o sea, no habrán movimientos en el eje X, pues es cero, simplemente. Entonces, todas las ecuaciones que están en la componente X se hacen cero. ¿Y qué pasa con la física, en este caso la mecánica, que es vectorial? Y es que deben haber ecuaciones para el movimiento en X y el movimiento en Y. ¿Sí? ¿De dónde sale más claro esto? Pues vamos a movernos más acá abajito. Vamos a ubicar acá nuestro sistema nuevamente y el siguiente. Tenemos esto, tenemos aquí nuestra pelota. Tiene una masa m, velocidad inicial, está la gravedad y está una posición inicial. Perdón, eso parece igual. Posición inicial. Eh,
tenemos ya que la gravedad está actuando hacia abajo, como un vectorcito, que es el que está tirando la masa hacia abajo. ¿Qué pasa si hacemos cero la gravedad? ¿Qué pasa si hacemos cero la gravedad? Pues no cae. Que es algo similar a lo que pasa en el espacio con la estación, digamos, con la Estación Espacial Internacional. Eh, no es que esté levitando, sino que contrarresta las velocidades, o sea, siempre está cayendo. Lo que pasa es que con la velocidad circular que tiene, pues genera una fuerza normal y contrarresta la atracción de la gravedad. Entonces, tiene que moverse a una velocidad específica, circular, para generar una fuerza normal, o esta le llaman una centrífuga, y contrarrestar a la fuerza de gravedad. Entonces, ya ellos sienten una pequeñita, más o menos, una gravedad muy pequeña, que es lo que se trata como microgravedad. Entonces, estamos acá, pero aparte de esto, pues también podemos nosotros decir, bueno, este punto, aparte de que tiene una componente, una posición en Y, vamos a decir esto es 100, y esto acá será 50. Entonces, si yo tomo que, bueno, este punto, donde está la masa, lo vamos a llamar P, el punto P donde está la masa tiene coordenadas 50 en X y 100 en Y. Entonces esta va a ser la posición inicial en X y la posición inicial en Y, que va a ser esta de acá. Como estamos tratando un problema de caída libre, pues la velocidad inicial en X será 0, porque en este eje no se va a mover. Y, por tanto, digamos, después de que no se mueva, y luego la aceleración en el eje X también será 0, porque nada está actuando sobre la masa en el eje X. Cuando aplicamos todas las ecuaciones, pues vemos que en el eje X las ecuaciones dan que es 0, o sea, no hay movimiento en el eje X. Cuando aplicamos X es igual a B por T, como la velocidad inicial en el eje X es 0, pues el desplazamiento en X será igual a 0. ¿Sí? Por tanto, todas esas ecuaciones de la componente en X se anulan. Ahora, ¿qué ecuaciones quedan? Como habíamos dicho que nuestro vector R tiene componente en X, componente en Y, todas las ecuaciones que describen el movimiento en el eje X, del eje X, son 0. Y todas las ecuaciones de Y, son distintas de 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos? O sea, sí me captan la idea de lo que estoy pensando. Bueno, hasta ahí algunos sí dicen que sí. Ok. ¿Y los demás? ¿Los demás qué tal? Más o menos, ok, sí, es válido. Siempre estos temas no son tan sencillos. Cuesta mucho, de verdad. La verdad es que entenderlos cuesta mucho porque la estructura de la cual uno viene, digamos, aprendiendo estos temas de física es desconectada. Porque a uno le enseñan los vectores como algo abstracto, de que son flechitas, de que usted calcula algunas cosas, y luego no lo conectan con lo que realmente pasa con la física, ¿sí? ¿Qué es la física newtoniana? Es una física que está construida con vectores. Es decir, imagínense que hay un avión moviéndose, usted está en su casa, hay un avión no, y de pronto un avión es muy lineal en este caso. Hay un helicóptero que está dando vueltas en alguna parte del espacio. Vamos a ubicarlo acá. Entonces nos ubicamos acá y vamos a diseñar nuestro espacio 3D. Es esto de acá.
Y ese es el espacio real en el cual nos movemos todos. Esto es la componente en X, la componente en Z y la componente en Y. Generalmente nosotros nos movemos en un espacio tridimensional. La cuarta dimensión le agregamos que vendría siendo el tiempo en el cual evolucionan los sistemas. Tenemos X, Y, Z donde nos movemos y nosotros estamos ubicados. Cuando digo nosotros, pues serían ustedes o sería mi persona, que estamos actuando como el encargado de hacer la medición. Si yo tengo por aquí, vamos a colocar, no sé, digamos que alguien está manejando un dron y, no sé, digamos un dron más o menos así, sencillo. Y se está moviendo, pues, de manera aleatoria, digamos que no depende de nosotros, sino que depende de otra persona. Este dron tiene una velocidad P, que es esta, y tiene una masa o un peso, que es W, que es igual a M por G por la gravedad, ¿sí? Cuando yo empiezo a medir y yo digo, bueno, yo quiero saber qué posición tiene, pues lo que yo hago es, desde mi posición, proyecto un vector hasta ese dron. Ahora, como estamos en un espacio tridimensional, entonces el dron va a empezar a moverse. Entonces, llamamos R a nuestro vectorcito, que va a depender del tiempo, y vamos a suponer que el dron se va a mover va a realizar un movimiento de esa forma, ¿sí? Ahora, recuerden, estamos en un espacio tridimensional, es decir, el dron se va a mover tanto en Y, se va a mover tanto en X, se va a mover tanto en Z, perdón, se va a mover algo en Y, se va a mover algo en Z y se va a mover algo en X. O sea que en las tres componentes va a estar variando. La física newtoniana, cuando trabaja estos problemas, lo que hace es, bueno, como estamos trabajando en tres coordenadas y estamos trabajando con aceleraciones, con velocidades, pues en cada componente tienen que salir unas ecuaciones. Entonces, habrán ecuaciones para la componente en X. Entonces, para la componente en X habrán todas las ecuaciones de la cinemática. Entonces, habrá X igual a X sub 0, B sub 0 por tiempo, más un medio de AT cuadrado, y las demás en X igual a X inicial más velocidad inicial, velocidad final, medio por T, todas en X. Luego, habrán otras para la componente en Y, entonces habrán otras para la componente en Y, serán similares. Y igual a Y inicial, velocidad inicial por tiempo más un medio de AT cuadrado y las demás. Y lo mismo para Z. Para poder determinar, digamos, cómo cambia digamos, cómo cambia la posición en cada una de las componentes, nos toca evaluar todas estas ecuaciones, que en total serían más de 2 ecuaciones, que serían 4 ecuaciones por componente, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, como estamos trabajando en un espacio de 2 dimensiones, entonces, o el cuerpo se mueve en X o en Y, entonces ya nos toca resolver ecuaciones tanto para X como para Y. En caída libre, anulamos la de X y nos quedamos solamente con las de Y. ¿Sí? Más o menos o peor. Creo que o sea, no es como para que ya lo asuman de una, sino como que para que vayan más o menos tomando la idea. A ver. O sea, nos quedamos todavía porque eso es plan de Y por la caída. Sí, o sea, generalmente como es un plano, pues uno toma las más sencillas, X, Y. Si ya trabajamos realmente, o sea, eso es como para aprender algo de física, digamos, que uno toma X, Y. Si uno quiere trabajar algo realmente, pues toma X, Y, Z y la componente de altura, pues la toma como Z. Es que no es tan sencillo como les digo, no es tan así intuitivo.
Yo creo, es que no sé si los confundí más o les quedó más o menos claro. Depende. O sea, para lo que estamos viendo, sí. O sea, tú dices, o sea, en el eje X siempre va a ser cero. Y en el eje Y, perdón, se me perdió. Y en el eje Y es la altura y por siempre va a variar. Ok, sí, esa es una forma de verlo también. Es que, claro, para nuestro caso, caída libre solo va a suceder en una componente. Ok, bueno, eso ya es lo de la normal, ya cuenta más que todo para dinámica, que es donde uno trabaja, pero pues igual sirve. Ok, ok. No, no todo termina en cero porque va a depender, ahí recurrimos nuevamente a nuestro sistema de referencia, ¿sí? Digamos, regálenme un segundito, ya continuamos. Sí, lo que dice Hyper más o menos tiene idea. Caída libre, ajá. Sí, puedes ir revisando algo de caída libre. O sea, en caída libre son pocas las ecuaciones que uno utiliza porque ya el sistema en sí está restringido por las condiciones, digamos, iniciales. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Y es, yo puedo resolver el problema de muchas formas y es, depende de dónde yo ubique mi sistema de referencia. Digamos, este no es el sistema de referencia, este simplemente va a ser el esquema, digamos, gráfico del problema. Entonces vamos a suponer que esto es el edificio, tiene de altura 100 metros hasta acá. Tenemos nuestra pelota de masa 2 kilogramos, velocidad inicial es, habíamos dicho algo, bueno, es cero, habíamos dicho gravedad es igual a 10 metros por segundos al cuadrado. La posición inicial sería 100 metros, pero aquí va a depender mucho de nuestro sistema. La, la, que, la altura inicial es 100 si tomamos nuestro sistema acá, en la parte baja del edificio. Si tomamos el sistema de referencia en la parte baja del edificio, aquí YXY, y este punto que sea el origen, pues si yo me iba hacia arriba, pues hay 100 metros. Ahora, ¿qué pasa si yo me ubico acá? Si yo ubico esto así, si esto es Y y esto es X, o sea, estoy tomando en este caso el sistema de referencia en la masa, ¿sí? Ahora, si yo ubico el sistema de referencia en la masa, ya todo cambia. Cambia el valor de la gravedad y cambia las condiciones iniciales. Entonces, como yo estoy ubicando el sistema de referencia acá en la masa, pues el origen quedaría en la masa. O sea, 0, 0 quedaría en la masa. Cuando yo ubico este sistema, la posición inicial sería 0 y la posición final sería 100 metros, porque va a caer, ¿sí? Que cuando yo proyecto esto, ese es Y positivo, más o menos, o los perdí nuevamente con esta explicación. X es 0 porque en X no se está moviendo. Ok. No, igual, o sea, igual es bueno como que si les queda la duda, lo revisamos ya en otra ocasión, pero pues ya un poco más claro. Sí, cuéntame. ¿Los demás cómo están con el tema? ¿Más o menos sí me están siguiendo la idea o lo hacemos más? Yo estoy tratando de hacer un poquito más, digamos, no sé, tratando de que sea intuitivo. Si les parece,
lo podemos resolver por la parte práctica. Es decir, les enseño cómo aplicar las ecuaciones simplemente. Digamos, ¿a qué voy? Les puedo explicar simplemente cómo usar la ecuación en dos condiciones. Sí, Greiffender, sí, también puede servir. Digamos, ¿a qué voy con lo siguiente? Y es, voy a borrar esto acá. Entonces, simplemente vamos a aplicar las ecuaciones. Y ustedes se van a dar cuenta de que es muy sencillo. O sea, eso no es cosa del otro mundo, es lo más sencillo. Y de pronto, démosle hasta las y media. Entonces, tenemos aquí nuestra masita. Esto aquí tiene la gravedad que está actuando. Ahora, la gravedad está actuando en cualquier punto y tiene el mismo valor. Y en este caso es 10 metros por segundos al cuadrado. Habíamos dicho que esto vale 100, que es la altura inicial, vale 100 metros. Y como caso inicial vamos a tomar nuestro sistema de referencia acá. ¿Sí? O sea, esto va a ser X y esto va a ser Y. Tal cual. Entonces, este va a ser el origen, que será 0, 0, que será en este punto. ¿Qué más? La velocidad inicial será 0 metros por segundo. La gravedad, ya dijimos, tiene una masa. La masa igual no importa qué valor tiene. Y vamos a calcular con qué velocidad llega la masa a este punto de acá. Entonces, ¿cuál es la velocidad final de la masa? Para resolver esto, ¿qué podemos hacer? Digamos, la masa va a empezar a caer y va a empezar a acelerarse. La gravedad, a medida que lo acelera, pues las distancias que recorre son mucho más grandes. ¿Sí? ¿Qué nos interesa? Calcular pues la velocidad final. Entonces, calcular velocidad final. ¿Qué les recomiendo yo siempre? Verlo de esta manera. O sea, ubicar su sistema de referencia en la parte baja, mirar que hacia arriba está la altura, que es la forma más intuitiva, entonces ustedes dicen, bueno, en la parte alta voy a colocar la posición inicial, que es esta. En la parte baja, que es el 0 de acá de mi sistema, pues coloco la y final, que ya sé que es 0. La y inicial vale 100. Como es caída libre, la velocidad inicial es 0. Ahora, ya sé la velocidad inicial, sé los dos valores de altura, sé la aceleración. Lo único que me falta conocer es el tiempo y la velocidad con la cual llega. ¿Qué ecuación voy a utilizar entonces? Entonces, bueno, aparte ya de eso, y es cuando ustedes ubican el sistema en caída libre. Entonces, les voy a dejar escrito acá, en caída libre. Cuando usamos, entonces, cuando usamos el sistema de esta manera, X y Y, X y Y, la gravedad será negativa. ¿Sí? Cuando usamos el sistema Y y X, la gravedad será positiva. ¿Sí? Hay dos condiciones para resolverlo. Si ubicamos el sistema acá, como lo tenemos aquí, el primero, la gravedad la debemos ubicar negativa. Si lo ubicamos como el segundo, con Y mirando hacia abajo, pues la gravedad va a ser positiva. ¿Sí? Simplemente hagan caso a estas condiciones y luego ya de forma, no sé, ¿cómo sería? Ya intuitiva lo van interpretando. Esto toma tiempo siempre entenderlo, pero pues ahí poco a poco van entendiendo. Entonces, para nuestro caso que estamos tomando, perdón, voy a borrar esto acá que soy muy enredado. Esto aquí, ok, pronto ahí se ve más claro. Entonces, la masa va a llegar a este punto, va a tener una posición final. Entonces, esto va a ser una posición final que va a ser 0, 0 metros, porque ya llega aquí a la parte baja de Y, que es 0. Y tendrá una velocidad final, que es la que no conocemos. ¿Qué sistema estamos tomando? Pues estamos tomando el sistema X y Y.
O sea, estamos tomando el primer sistema. Por tanto, la gravedad la vamos a tomar como negativa. ¿Qué hacemos? Entonces, primer paso, escribimos la ecuación. ¿La ecuación cuál es? Y igual a Y inicial más velocidad de inicial por tiempo menos, recuerden, estamos ubicando el primer sistema con Y hacia arriba, entonces la gravedad queda negativa, menos un medio de G por T al cuadrado. Recuerden, esto acá es Y final, perdón, no lo puse. Ahora, si como vemos que Y final vale 0, Y inicial vale 100, la velocidad inicial es 0, pues esto nos simplifica muchísimo el problema. Entonces sería 0 igual a 100 más 0 menos un medio de la gravedad que vale 10 por T al cuadrado. Con esto que calculamos, pues calculamos el tiempo que va a durar la caída. Y con eso calculamos ya la velocidad final. Luego, esto que está en esta partecita de acá, que está con signo negativo, al otro lado pasa con signo positivo, y tendríamos 100 es igual. ¿Cuánto es 10 entre 2? Pues sería 5 por T al cuadrado. Luego despejamos acá, despejamos T. No nos interesa T cuadrado, nos interesa simplemente T. Entonces, el 5 que está multiplicando pasa a dividir. 100 entre 5 es igual a T cuadrado. Luego, 100 entre 5 nos da 20, igual a T cuadrado. Y sabemos que para quitar ese cuadrado, pues sacamos raíz en ambos lados. Y esto nos quita esto de acá. Entonces, el tiempo será igual a la raíz de 20. Y esto en segundos acá. Por tanto, recuerden, eso es segundos. Esto no es un 5. Por tanto, el tiempo que demora en caer sería la raíz de 20. Que ya les digo cuánto da. La raíz de 20 nos da 4,47 segundos. 4,47 segundos se demora en caer la pelota de una altura de 100 metros. Ahora, esa no es la pregunta que nos hicieron. Nos dijeron cuál es la velocidad final. Entonces podemos aplicar velocidad final es igual a velocidad inicial menos o más gravedad por tiempo. Es más. Bueno, aquí hay otras condiciones que toca aplicar. Más gravedad por tiempo. Esto es cero. La velocidad inicial vimos que es cero. Nos queda simplemente la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo que nos dio, 4,47 segundos. Por tanto, un segundo se va con un segundo y nos da 10 por 4,47. Esto nos da entonces que la velocidad final es 44,7 metros por segundo. ¿Sí? Se desarrolla de esta manera el problema. Ok. Ok, los demás, más o menos. Ok. Escriban todas las preguntas o todas las dudas que les quedan en el chat para tenerlas en cuenta. Ok. No, esa es la ecuación de movimiento, se llama. ¿De dónde salió el 5? Divide 10 entre 2. 10 entre 2 da 5. Ahí hicimos la operación ya rápida. Porque podemos hacer todo el proceso, pero pues podemos simplificarlo igual.
¿Ok? El proceso, sí. Sí, yo creo que este archivo se los puedo compartir. No sé, me tocaría descargarlo, pero sí. O, pues, no sé, digamos, ¿desde dónde lo desean copiar? Dejemos desde acá, creo que, no, desde aquí. Desde acá que inicia el problema, desde acá. Desde ahí lo pueden ir copiando. Para los demás, ¿quedó claro el proceso? Ok. Uy, hay 81 personas. Bueno, Juancho dice que no. Ok, ok, ok. ¿Les parece resolverlo por el otro lado? Cuando la gravedad queda positiva. Sí, utilizamos el menos g. Si te das cuenta, utilizamos menos g acá. Menos un medio de gt cuadrado. El menos, o sea, la ecuación dice que es más, pero como estamos trabajando el sistema de esta manera, pues nos queda menos. Que es este cuadrito de acá. Es acá. Ah, bueno, sí. Los demás los demás están pegando largo. Claro. Entonces, cuando utilizamos más g, es haciendo la inversión del sistema coordenado. Sí, puede dar negativa, de hecho puede dar negativa, porque como igual la velocidad es un vector. De hecho, en este caso tiene que dar negativa, porque como es un vector, pero pues generalmente a uno le interesa es conocer la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Digamos, en qué momento podríamos tomar más g? Más g lo podríamos tomar si para nuestro caso consideramos la masa m, si tomamos la masa m, y ahora tomamos nuestro sistema de referencia como x y como y. De esta manera, si tomamos de esta manera y positivo hacia abajo, menos y hacia arriba, hacia acá, menos x. Entonces, tenemos que este es el edificio. Vamos a dibujar el edificio. Perdón, es este de acá. Entonces, este es el edificio. ¿Sí? Ahora, recuerden, estamos tomando nuestro sistema y hacia abajo positivo y y hacia arriba menos negativo. ¿Sí? En este caso, no, cuando tomamos esto así, nos da más g. Vamos a utilizar más g. Y las condiciones que vamos a utilizar es que, claro, como este es el origen, eso será 0, 0. Entonces, la posición inicial será igual a 0. La posición final será igual a 100, que es el valor de la altura del edificio, 100 metros. La velocidad inicial será igual a 0. Escribamos esto acá abajito para que no se enrede tanto. La velocidad inicial es igual a 0.
¿Y qué más? Y ya. Entonces, en base a esto nos toca calcular cuál será la velocidad final con la cual llega la masa en este punto. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos la misma ecuación. Y es igual y inicial más velocidad de inicial por tiempo más 1/2 de gt cuadrado. Y eso es y final. Ahora, empezamos a ver que y inicial es 0. Velocidad inicial viene siendo 0. Nos queda entonces y final igual a 1/2, perdón, y final es 100. Y final vale 100, igual a 1/2 de 10, que es de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto por acá es g, y esto de acá es 100. Creo que alguien escribió algo, miremos. Ok, sí. Yo los busco y se los comparto a Gigi para que se los comparta a ustedes. Sí. Ok, 1/2 es parte de la ecuación. O sea, si te das cuenta, la ecuación contiene 1/2. ¿Dónde está? Por acá. Es esta ecuación la que estamos utilizando. O sea, el 1/2 ya hace parte de la ecuación. Estamos aquí en este punto, entonces nos dio de esta forma. En este caso, en el otro hicimos contrario. Anulamos distinto. Ok, si algo puedes encender el Hola, micrófono. no sé si me escucha, ¿si me escucha? Ok, profe, Sí, lo te que pasa es escucho. que yo tengo una pregunta con respecto al comentario de Hyber sobre que no es lanzamiento hacia arriba, y mi pregunta es sobre la G, ¿no? Sobre la gravedad. Lo que pasa es que yo antes había visto Sí, caída libre y una de las, bueno, de las fórmulas era con G positivo, gravedad. Y el sí, lanzamiento vertical hacia arriba era con la gravedad en negativo. Entonces, digamos, negativa. un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Un problema que yo tengo, pues, aquí escrito cuando vi el tema, que era que un cuerpo se deja caer desde cierta altura y hay el tiempo, lo normal. Entonces se Sí. utilizaba la ecuación de t al cuadrado, que es igual a 2 veces la altura sobre la gravedad, pero la gravedad está en positivo. Entonces, no sé si igual eso influye o... Sí, igual es que en ese caso creo que se utilizó fue otra ecuación de las de acá. Igual, eso es que generalmente en muchos casos lo que nos enseña, y es lo que yo estoy haciendo, es verlo desde la parte, es que no sé, digamos, en mi caso, yo soy físico, trato de verlo mucho desde todo el fundamento de la física. Los que hacen los demás simplemente es aplicar las ecuaciones. Eh, Depende mucho, como les menciono, es del sistema de referencia del cual vayan a medir. Si resolvemos todo como por paso a paso, pueden haber detalles ahí que uno puede omitir y puede haber un error. Digamos, lo que tú dices es, hay una caída libre y se calcula el tiempo como 2 y sobre g, creo que da. ¿Qué es esta ecuación de acá? O sea, si yo reemplazo, mejor dicho, si esto es h, que es la altura, o yf, llamemos h igual a 1/2 de gt cuadrado. Yo paso el 2, sería 2h, el g multiplica, divide acá, igual a t cuadrado. Luego, t será igual a la raíz de 2h sobre g. Esa es la ecuación que tú dices que utilizar para Sí, calcular. O sea, igual es válida, pero es válida ¿por qué? Porque estamos utilizando este sistema de referencia. ¿Sí? Igual, si utilizamos menos, también nos da lo mismo, ¿sabes por qué? Porque las condiciones ya cambian. Cuando utilizamos menos, quiere decir que estamos tomando el sistema en la parte baja, y en la parte baja es cuando, digamos, cuando utilizamos menos g, ya las condiciones cambian. Entonces, cambian las condiciones iniciales,
Y en este caso es que estamos tomando la posición inicial como h, que es igual a 100 metros, la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, estamos tomando g igual a 10, y el tiempo, pues ese es el que vamos a calcular. Cuando escribimos nuestra ecuación, que es y igual y inicial más b inicial por tiempo, menos, recuerda, menos un medio de gt cuadrado. Cuando reemplazamos estas condiciones que surgen cuando utilizamos nuestro sistema que utilizamos al inicio, que es en la parte baja, entonces, cuando lo utilizamos acá en la parte baja, cuando utilizamos este, aparece menos g. Cuando utilizamos este, aparece más g. ¿Sí? Como les menciono, depende mucho del sistema. Pero al final, como la física es invariante ante digamos, las condiciones iniciales, pues debe dar lo mismo. Ahora, invariante quiere decir que no cambia en el tiempo en este caso. Esto es y final igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo. Sabemos que esto se hace 0. La posición final se hace 0. Por tanto, nos queda 0 igual a y inicial, que es igual a h. Esto vale h menos un medio de g por t al cuadrado. Yo paso esto al otro lado, me queda h igual a un medio de g por t al cuadrado, y yo lo que hago es despejar el tiempo. Despejar el tiempo. Cuando despejo el tiempo, entonces 2 pasa a multiplicar y g pasa a dividir, me queda t cuadrado. Luego, pues saco raíz en ambos lados, me queda 2h sobre g. O sea, la ecuación es la misma, no importa el sistema de referencia que yo utilice. Por eso siempre funciona. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, sí. O sea que usualmente la gravedad positiva se utiliza pues de esa manera para generalizar, como Sí. para no entrar muy en detalle. Sí, es como para no entrar en Ok. detalles como tal. De pronto es que yo creo que en parte es problema mío porque trato de generalizarlo todo. Y es de que de pronto que ustedes lo entiendan desde una forma más amplia de resolver los problemas. Es decir, que usted puede ubicar el sistema de referencia donde usted quiera. Eso es lo que pasa. Generalmente uno ya le dicen, venga, aplique esta ecuación que es la que uno utiliza. Y como el sistema de referencia no importa, entonces, o sea, no influye mucho, porque el resultado será el mismo, pues entonces no pasa nada donde yo lo ubique. Sí, entonces igual da lo mismo, da la misma ecuación. Sí, entonces yo voy a tratar de compartirles este archivo. No sé, creo que hay un Moodle, entonces un Moodle o un Classroom. Y por ese medio a ver si les comparto el archivo y unos ejercicios ya tipo UNAL también para que los revisen. Ok, Profe, sí, cuéntame. pero yo prefiero que por ejemplo, para las clases que son como matemáticas y física, deberíamos hacerlo mejor aquí en clases, las preguntas tribunal, porque a veces en el Classroom, no sé, yo normalmente cuando hago con el Classroom no entiendo ni para preguntar ni para cómo hacer, por lo mismo, por lo que se queda uno como en blanco. Por ejemplo, en esos momentos me perdí cositas del coso por el internet, entonces Ok, ok. Mm, yo preferiría que lo hiciéramos aquí nosotros y pues, en el Classroom, pero hacerlo cuando ya tengamos la próxima clase. Pues digo yo, no sé, los demás. Sí, sí podríamos hacer, no sé, podría de alguna manera dejarlo, si se puede en el Classroom, y revisarlo nuevamente en la clase para, en caso de que si les quedó alguna duda, pues la resolvemos acá. Sería también una forma bastante práctica.
Ok, igual voy a ver si les hago un resumen de esto que miramos hoy eh, y se las subo al Classroom, pero pues ya bien en limpio, pues no estos apuntes que están todos mal hechos. Entonces, yo procuro hacerlo pues no muy lejano y subirlo al Classroom para que ya lo tengan en limpio. No sé, yo creo que se me hizo escuchar que hay un Classroom, no sé si me confirman. Sí, creo que sí hay un Classroom. Ok, ok, sí. Igual yo creo que si se puede ahora se los comparten en el grupito y ya en la página. Ah, bueno, en el Instagram está el código. Listo, muchacho. Entonces, yo los dejo porque me tengo que ocupar. Igual procuraré con tiempo subirles o enviarle para que les compartan al Classroom la información.